todos por su presencia y a la organización por invitarnos. En los próximos minutos vamos a hablar un poco de qué es lo que vemos desde la perspectiva de EXEM, que es la empresa encargada de operar el sistema eléctrico colombiano y de administrar el mercado de energía mayorista. Especialmente nos vamos a enfocar en la parte técnica, es decir, la parte que tiene que ver con la operación del sistema ante estos cambios. Mi nombre es Francisco Gáfaro, yo trabajo en el CND, que es el Centro Nacional de Despacho, que es la gerencia de EXEM encargada de la operación del sistema. Nosotros lo que hacemos es planeamos cómo vamos a operar el sistema, programamos las plantas para que se realice la operación, para que la generación sea siempre igual a la demanda, y coordinamos en tiempo real esa operación. La charla pues está dividida en 4 partes. La primera parte es un poquito el sistema colombiano y qué es lo que está pasando y qué es lo que se espera con esto de las fuentes de energía renovable. Después, desde nuestra perspectiva de operadores del sistema, cuál es el reto, cómo vemos qué es a lo que nos vamos a enfrentar, después lo que estamos haciendo para afrontar esos retos y qué tenemos planeado para continuar preparándonos para este cambio que nos imponen las energías renovables. Un poco sobre el sistema colombiano. Entonces, actualmente la capacidad instalada es alrededor de 17.000 megavatios. Esos 17.000 megavatios se utilizan para cubrir una potencia pico de más o menos 10.000 megavatios, que ocurre en lo que nosotros llamamos el periodo punta, que es entre las 7 y las 8 de la noche. Y digamos que cuando hablamos de energías renovables no convencionales, una de las características de las que se habla mucho es la variabilidad, que ellas varían dependiendo de la disponibilidad del recurso. Nosotros en Colombia, a pesar de que no tenemos muchas renovables no convencionales, sí tenemos mucha generación variable por aquello de las pequeñas centrales hidroeléctricas. De esos 16.700 megavatios que estaba hablando de capacidad instalada, 1.400 corresponden a plantas filo de agua y a pequeñas centrales hidroeléctricas, que también su producción varía dependiendo de la disponibilidad de los recursos. Tal vez la velocidad en que estas varían es un poco más lenta, entonces más manejable que las otras, pero el mensaje es que ya tenemos generación variable y ya tenemos experiencia con respecto a eso. Mirando un poquito más abajo, en el último nivel de las burbujas, tenemos que actualmente de la capacidad instalada el 66% es hidroeléctrico y el 28% térmico. Lo que les decía, en cuanto a fuentes variables, básicamente son PCH y filo de agua. En el momento de hacer esta presentación de proyectos de tamaño, digamos, visible para nosotros que operamos el sistema de transmisión, había una planta solar, la de Jumbo, que hoy en día, hace un par de meses, dejó de ser una planta para asociarse con una empresa y convertirse en un autoproductor. Esta planta es de 9.9 megavatios y tenemos la planta eólica de Pirachi en el Cabo de la Vela, la planta Guajira, que está funcionando desde hace casi 20 años. Pero ese es el panorama hoy en día, ¿no? Ya si miramos hacia la derecha, es lo que nos espera o lo que nosotros estamos esperando en los próximos 5 años, que nosotros llamamos ese horizonte de tiempo de 5 años, mediano plazo. Ya esperamos un crecimiento considerable de las renovables no convencionales. Se esperan alrededor de 1.200 megavatios de generación eólica y alrededor de 500 megavatios de generación solar. Y además de eso, eso es para los próximos 5 años y esos son proyectos que ya hicieron estudios para conectarse al sistema. Esos estudios se les presentaron a la UCME, que es la entidad del gobierno a cargo de analizar y asignar las conexiones. Entonces es algo más, digamos, tangible, si se puede decir. Pero a más largo plazo, el interés por desarrollar el potencial que hay en el país es mucho más grande. En marzo del año pasado, la UCME, que como les decía es la entidad a cargo de planear la expansión del sistema eléctrico colombiano en su totalidad, hizo un llamado de interés a posibles empresarios interesados en desarrollar proyectos solo en el área digamos, de la Guajira y alrededores de la Sierra Nevada, y recibieron como expresiones de interés por 9.000 megavatios. Eso es enorme. Todos esas, digamos, solicitudes o intereses los filtraron de acuerdo a unos criterios que ellos tenían
de requerimientos mínimos de información y al final salieron 3.800 megavatios de energía eólica en La Guajira y 875 megavatios de energía solar en lo que llamamos GSM, que es Guajira, Cesar y Magdalena. Es decir, hay ya algunos proyectos con solicitud de conexión, que es lo que habrá en los próximos 5 años, pero en un horizonte más largo, digamos unos 10 años, hay un interés que se puede considerar ya fijo o de cierta manera firme por esas cantidades, por casi 4 gigas de eólica y 800 megavatios de solar. Un poquito, de pronto, esta diapositiva es explicando un poco cómo funciona institucionalmente nuestro sector eléctrico. Esto es tal vez para ponerlos en contexto de lo que nosotros, como el operador del sistema, estamos haciendo y estamos proponiendo para prepararnos para ese cambio que nos propone toda esa cantidad de generación no convencional. Empezando por el lado izquierdo, pues el Ministerio de Minas y Energía es quien determina la política energética. La política energética es como esa visión de decir hacia dónde vamos. En este caso, en el caso de las energías renovables, el gobierno pasado es muy claro, nosotros queremos o buscamos diversificar la matriz energética, tenemos compromisos con el cambio climático, entonces vamos a incentivar el uso de las fuentes renovables no convencionales. Después, siguiendo un poco para allá, está la URME, que es otra entidad del gobierno adscrita al Ministerio de Minas, y ellos son los encargados de apoyar técnicamente al Ministerio en la parte de la definición de las políticas, pero además de eso ellos hacen estudios técnicos para determinar obras de expansión que se requieren en el sistema de transmisión. Por otro lado, entonces está la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o la CREG, que ellos son quienes dan las reglas de cómo operar el mercado, el sistema eléctrico, y bueno, también la parte de gas, pero lo que nos interesa a nosotros acá es la parte eléctrica. Esos son 3 entidades del Estado que, digamos, ponen los lineamientos, la visión, proponen la expansión de la infraestructura del sistema y ponen las reglas para operar el sistema. Del otro lado está el CNO, que es un consejo que reúne a los agentes que están involucrados en este negocio de la electricidad, y ellos ya esas reglas que pone la CREG, ya si necesitan detalle de cómo implementarlas, ellos son quienes las definen. Tenemos entidades de control y vigilancia que están viendo que todo funcione, que son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y ya en el extremo izquierdo, como si fuera una cadena alimenticia, al final de la cadena está XM, que es quien opera el sistema. Nosotros recibimos, digamos, un sistema con una infraestructura que ha sido planeada y definida por una entidad del gobierno, con unas reglas definidas por una entidad del gobierno y unos procedimientos definidos por todos los agentes. Y con todos esos elementos nosotros coordinamos la operación del sistema de manera que todo el tiempo haya electricidad para todos nosotros los consumidores, y que ésta llegue y que la calidad sea buena y que sea confiable. Como les decía, yo quería como arrancar un poco la presentación con esto para decir, bueno, poner un poco en contexto. Nosotros al final somos usuarios de todas esas definiciones, de todas esas reglas y de todas esas políticas. Entonces, para nosotros no tomamos la decisión de poner energías renovables o de construir una línea, sino que usamos lo que hay. Entonces, para nosotros es muy importante ser muy proactivos, estar pendientes de lo que está pasando, analizarlo y proponer y dar retroalimentación a todas esas instituciones para que el sistema funcione como debe funcionar, es decir, que la electricidad sea confiable y el suministro de electricidad sea eficiente y lo más económico posible para todos nosotros. Un poco también en contexto de lo que está pasando, ya vimos que va a entrar mucha generación renovable, y eso es una transformación, y esa transformación se está dando de pronto por muchos elementos. Número uno es porque los costos de estas nuevas tecnologías, de la tecnología eólica y especialmente la solar, han venido reduciéndose en el tiempo a medida que la tecnología se ha ido desarrollando. Y a diferencia de la generación térmica, ellos no tienen que pagar por combustible, y si los costos de inversión se bajan, pues es natural que se cree el caso de negocio y que esto sea interesante. Por otro lado está todo lo de las políticas, o lo de las visiones, lo que hablaba antes un poco, que
El gobierno tiene estos compromisos con la parte del cambio climático y entonces ahí surge el compromiso de apoyar el desarrollo de estas energías y por otro lado también el desarrollo tecnológico, ¿no? para que el cambio pueda suceder y podamos implementar todas estas nuevas tecnologías, también se requieren otras tecnologías de apoyo y eso es todo lo que está pasando y nos está llevando a que haya ese interés y ese interés en desarrollar ese potencial eólico y solar del que hablamos en términos de megavatios en la primera diapositiva. En la parte izquierda, en el cuadro anaranjado, ya son acciones concretas de las instituciones del gobierno para bajar esa visión que tenemos de incrementar la participación de renovables en la matriz energética, ya acciones concretas. O sea, en el 2014, si no estoy mal, salió la ley 1715, que son incentivos para este tipo de proyectos, hay incentivos de impuestos. Después ya la Comisión de Regulación de Energía y Gas puso reglas para que se le reconozca a estos generadores, para que ellos puedan participar también en las subastas de energía firme. Salieron un decreto y en estos momentos se va a realizar, se está en el proceso de hacer unas subastas de contratación de generación a largo plazo, lo cual va a permitir de alguna forma que nuevos proyectos tengan la oportunidad de tener contratos y que sea más fácil su ingreso al sistema. Asimismo, la OCDE definió el año antepasado un proyecto de expansión de la red de transmisión de 500 kilovoltios para poder conectar energía eólica de La Guajira y traerla al interior del país. Y ese proyecto ya este año fue adjudicado al Grupo de Energía de Bogotá y ya dentro de poco se va a iniciar la construcción de esa línea. Es decir, conjunto de normas, de leyes, de incentivos y de proyectos de infraestructura que van a permitir que este cambio suceda. Y entonces, ante todo esto, en Exem, que como les decía, somos usuarios del sistema, de la red y de las normas, nos tenemos que preparar. O sea, eso fue algo que desde finales del 2016, principios del 2017, pues fuimos conscientes, bueno, esto va a cambiar, necesitamos entender qué es lo que va a cambiar y empezar a prepararnos para esos retos. Esta diapositiva resume un poco la manera como hemos venido trabajando desde entonces. Pues lo primero que hicimos, como esto es una tecnología nueva en nuestro país y relativamente nueva en el mundo, fue hacer un estudio juicioso de qué es lo que, por qué la gente habla, por ejemplo, de retos, que por qué puede ser complicado integrar a las energías renovables. También aprender qué es lo que han hecho para manejar este tipo de fuentes y capacitarnos, o sea, es estudiar y capacitarnos, y en ese sentido hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y aprender mucho de instituciones pioneras en el mundo. Son todas estas que están listadas acá, o sea, operadores de red como ERCOT, que es el de Texas, o como Energinet de Dinamarca, que ya han integrado cantidades grandísimas de generación eólica, o institutos de investigación que están a la vanguardia de lo que se está haciendo, y la idea siempre es, bueno, ¿qué es lo que se nos puede venir? ¿Cuáles pueden ser los retos? Y cómo han hecho en otros lugares para solucionarlos. Y después, como de esa parte de aprendizaje, viene otra parte que fue hacer análisis detallados de nuestro sistema, porque todas esas cosas pasaron por fuera, pero nosotros en Colombia tenemos nuestras características específicas, entonces, bueno, hagamos análisis técnicos y prototipos adaptados a nuestras circunstancias, cuantifiquemos todo eso de lo que hablamos y a partir de ahí propongamos medidas, que ya es el último paso, y ahí nos enfocamos, en el cuadro azul dice propuestas regulatorias, porque como les decía, nosotros al final no tomamos decisiones, sino actuamos de acuerdo a las reglas y a la infraestructura establecida. Entonces nuestra función es proponer reglas que nos permitan cambiar la forma en que operamos, proponer reglas de requisitos de conexión para los generadores no convencionales, de manera que nos permitan operar el sistema de forma eficiente y adecuada. Todo eso a partir de ese proceso de aprendizaje y de esos estudios detallados. Y al final lo que queremos lograr es una adecuación de toda la operación del sistema, de manera que se adapte a las nuevas circunstancias que nos imponen las fuentes no convencionales.
Ya hablando un poco entonces de la parte de qué fue lo que entendimos como los cambios o los retos para operar el sistema, básicamente los dividimos en estas cuatro categorías que están listadas ahí. Uno es la variabilidad, o sea, como todos saben, la generación eólica o la generación solar no es como la térmica que si yo tengo combustible, pues yo la puedo subir o bajar, sino lo que yo produzca depende de qué tanto recurso primario hay, o sea, qué tanto sol, qué tanto sea la radiación solar o qué tan rápido esté la velocidad del viento. Entonces ellos van cambiando, entonces yo tengo que manejar esa variabilidad. Otra cosa es el manejo de la incertidumbre, porque cuando uno programa la operación del sistema, del sistema eléctrico, uno tiene un pronóstico de la demanda, tiene una disponibilidad que declaran los generadores de cuánta energía pueden generar, y a partir de eso uno hace el CASI y programa generación de manera que cubra la demanda. Pero con ellos no me pueden declarar con 100% de certeza cuánto van a generar el día siguiente para yo poder hacer el programa. Y todo se basa en pronósticos, y los pronósticos tienen siempre asociado una incertidumbre. Es decir, ese es otro reto para nosotros, cómo manejar la incertidumbre, porque al final una de las tareas más importantes de operar un sistema es siempre mantener el balance entre la energía que se produce y la energía que se consume. Otro reto que vemos es que estas fuentes de generación se comportan muy distinto a cómo se comporta en términos eléctricos, pues de la reacción y la interacción con el sistema eléctrico, a como es una hidráulica o una térmica. Digamos, el principio de conexión de ellas no es a través de una máquina síncrona, sino a través de inversores de electrónica de potencia, y eso hace que su interacción y su reacción ante eventos del sistema sea distinto. Entonces ese es otro reto, otro tema que teníamos que tener en cuenta. Y finalmente, muy específico para el nuestro, es ese potencial tan alto y ese interés tan alto que hay por desarrollar proyectos en la Guajira, que, o sea, eso implicaría una concentración muy alta de recursos de generación en un punto específico de la red, y eso también para nosotros puede ser un reto. Ya yendo pues uno a uno para hablar un poquito del tema de la variabilidad, como les decía, pues estos recursos no están siempre disponibles, y todo depende de qué tanto viento haya o de qué tanta radiación solar haya. Y esa variabilidad es una variabilidad que se presenta en diferentes escalas de tiempo. Es decir, hay variabilidad estacional, que es algo que se puede ver en estas barritas verdes de las gráficas de abajo. Las barras verdes son la energía promedio mensual eólica. Vemos que ellos tienen un pico en junio-julio y tienen unos mínimos hacia octubre. Es decir, hay una variabilidad estacional. Y acá en estas diapositivas, además de eso, digamos, algo interesante que queremos demostrar es, o que era importante analizar para nosotros, bueno, y esa variabilidad, ¿cómo se comporta con respecto a la otra variabilidad importante en términos energéticos, que es la del agua, la de la disponibilidad del agua? Nosotros también tenemos ciclos de verano y de invierno, o ciclos húmedos, y además tenemos los fenómenos del niño y de la niña que nos pegan muy fuerte, con muy poca disponibilidad de agua, con mucha agua. Entonces, algo importante para nosotros desde el comienzo fue mirar a ver cómo se comportaba la variabilidad del uno con respecto a la otra, y encontramos que en este caso, más que un reto, esto puede ser una complementariedad positiva. Si miran la gráfica de abajo de la derecha, es la disponibilidad de energía eólica comparada con la disponibilidad o con los aportes de energía hidroeléctrica para un mes o un año, digamos, en que se presentó un niño. Entonces vemos, las barras verdes son los aportes teóricos que hubiéramos tenido de generación eólica en ese año. La línea punteada es como el promedio de los aportes que hubiéramos tenido eólicos, y vemos que el promedio y el comportamiento que hubo durante ese periodo de niños son muy parecidos. Es decir, como que si hay niño y me afecta la generación hidroeléctrica, que es la línea sólida, voy a contar con recursos eólicos que están dentro de los promedios. O sea, voy a tener
si podemos hablar como de cierta firmeza que me pueda ayudar durante ese tiempo. Y digamos, esta era parte como el mensaje de esta diapositiva. En esta se hace el mismo ejercicio con el recurso solar y también lo que se encuentra es algo similar, que cuando hay periodos de niño, igual es posible contar en términos energéticos, pues en la energía que yo recibiría en un mes, con los mismos valores normales con que contaría con respecto a la generación solar. El caso de niña, que digamos que es menos crítico en términos de necesidades de energía, tanto para el eólico y para el solar, la situación es similar, o sea, no hay esa como correlación entre niño y cambios en la disponibilidad de los recursos solares y eólicos. Esta gráfica es otro estudio también energético, es decir, cuando hablamos energético no hablamos de la potencia que se presenta en un minuto, sino más bien de la energía total que puede haber en un mes. El anterior era, digamos, asumiendo que en el pasado hubiéramos contado con energía eólica, cómo hubieran sido esos aportes comparados con los hidros. Y esto ya es una simulación de largo plazo, hasta el 2026, o sea, 10 años, de cómo hubiera sido la generación en el sistema con y sin energía eólica y solar. El escenario de energía eólica y solar son 700 megavatios solar y 1400 eólicos a partir del 2023. Entonces arriba sin y abajo es con, y esa franja verde que se observa en la gráfica de abajo, en el escenario 2, es la participación de esas fuentes no convencionales. Interesante acá, de pronto, o resumiendo, son los resultados de la tabla, donde se muestra, estas son simulaciones que se hacen con modelos estocásticos que consideran 100 series o sea, basadas en métodos estocásticos de posibles aportes de generación hidro al sistema. Entonces tenemos que de esas series, digamos, el promedio, la generación hidráulica en todo ese periodo de tiempo que analizamos sería del 80%, y las fuentes no convencionales sería el 7% y la térmica sería el 16%. Pero si le hiciéramos zoom solo a una de esas series o esos posibles escenarios, que sea bien seco, o sea, con poca disponibilidad de recursos hidroeléctricos, que es la última columna, vemos que la hidráulica se bajaría de 60%, la renovable no convencional se mantendría, que es consistente con la diapositiva anterior, o sea que esos recursos están, llueva o no llueva, y eso me sirve el sistema, y digamos, aún necesitaría yo de la generación térmica para defenderme y mantener mi balance energético. Esto, como les decía, eso hace parte de esos análisis, de esa segunda parte del proceso que nosotros estamos haciendo, que es entendiendo lo que nos puede pasar, ¿no? Y digamos, esas dos primeras diapositivas era mirando en el largo plazo y en términos energéticos lo que nos podría pasar. Ahora ya pasamos a unos horizontes de tiempo más cortos, o sea, ya no miramos tanto energía, sino miramos potencia. Y entonces, en la gráfica de la izquierda, simulamos cómo sería teniendo, en este caso es un escenario diferente de capacidad instalada eólica y solar, son 1250 megavatios eólicos en La Guajira y 70 megavatios también en el área de GCM. Con esa capacidad instalada simulamos, y con datos meteorológicos, simulamos cómo sería la potencia disponible durante todo un año. Y de las 52 semanas del año extrajimos, pues para mostrar acá una muestra de 3 semanas, que son estas gráficas de acá de la izquierda, de cómo sería la potencia promedio horaria de la generación no convencional. Y vemos que la semana que está en amarillo es una semana con altísima disponibilidad de los recursos, donde prácticamente están todo el tiempo generando al 80% de su capacidad. Es decir, durante esa semana del año yo casi que podría contar con casi toda la potencia que está instalada, me estaría generando todo el tiempo. Pero también dentro del mismo año se me pueden presentar semanas como la que está pintada en verde, donde la disponibilidad del recurso es muy bajita. Y bueno, y otras semanas como la azul, donde la disponibilidad es intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo instalar 1500 megavatios de generación eólica y solar, pero eso no quiere decir que yo voy a contar con 1500 megavatios todo el tiempo,
porque ellos van variando, o sea, siguen su patrón estacional, que miramos en términos energéticos antes, y acá ya lo miramos haciéndole zoom a cómo sería hora a hora en una semana. Y además de eso, como pueden ver, o sea, esto es una semana, o sea, son 7 días, entonces durante el día esa generación va cambiando, eso va cambiando, digamos, minuto a minuto, hora a hora. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo como operador del sistema, para mantener ese balance del que les hablaba entre lo que produzco y lo que genero, tengo que contar también con unos recursos que sean, eso lo llamamos flexibles, lo suficientemente flexibles, que me permitan subir y bajar mi generación, de manera que yo pueda compensar estos cambios que se presentan a nivel, digamos, a nivel horario o a nivel minutal. Y también necesito, como lo veíamos en la anterior y en esta misma, de recursos, puede ser térmicos o otro tipo de recursos que me permitan manejar esa otra variabilidad más lenta, que es la disponibilidad de recursos, que puede haber semanas que la generación sea muy bajita, entonces necesite una planta térmica, o otras semanas en donde sea muy alta y no la necesite, pero necesito que esos recursos estén ahí en el sistema. El otro tema del que les hablaba es entonces el de la incertidumbre, y como les decía, no existen en el mundo pronósticos de generación que sean 100% acertados. Y programar la operación del sistema, es decir, programar qué plantas van a operar y en cuánto, requiere tener un estimado de cuánto va a ser esa generación. Y a eso es a lo que llamamos incertidumbre. Para nosotros aprender sobre ese tema y aprender cómo son las cosas aquí en Colombia, entonces en Exem creamos un proyecto que es un prototipo de pronósticos de generación, y con ese prototipo entonces estamos trabajando con las plantas existentes eólica y solar y con unas PCHs, y internamente estamos desarrollando nuestros propios algoritmos de pronóstico para diferentes horizontes de tiempo, es decir, como pronóstico el día anterior, hacer pronósticos de cómo va a ser la generación el día siguiente para ayudar a programar la operación, y durante el día de operación hacer pronósticos de cómo va a ser la disponibilidad de los recursos en las horas siguientes para ayudar a hacer esos ajustes que tiene que hacer el operador del sistema para garantizar el balance. Y esa es nuestra parte de nuestro estudio y nuestro análisis, mirar a ver qué tan difícil, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos para hacer los pronósticos en el sistema y así poder manejar la variabilidad. Los pronósticos, además de hacer pronósticos propios, estamos trabajando con diferentes empresas de diferentes países que también están haciendo sus pronósticos y dándonos información, y estamos tratando de comparar y así encontrar la manera de obtener los pronósticos más acertados. Aquí un poco de conclusiones que hemos extraído pues, de ese proceso de aprendizaje. Decimos que, o sea, primero que los pronósticos son la herramienta utilizada mundialmente para manejar la incertidumbre, que y eso es lo que han utilizado pues, los operadores en los países que van al frente de esto, Alemania, Dinamarca, España, en Estados Unidos. Algo bien importante, la precisión de sus pronósticos depende del horizonte de tiempo en que yo me encuentre. Entre más cerca yo esté del tiempo real, más acertado va a ser mi pronóstico. Y eso es una señal importante para nosotros porque actualmente el sistema se opera el día anterior, yo hago la programación de la operación basado en una demanda esperada y una disponibilidad de los recursos. Y durante el día puedo hacer ajustes de acuerdo a cambios que se vayan presentando. Entonces, si durante el día esos ajustes, durante el día los pronósticos van a ser más acertados que el día anterior. Entonces los ajustes que yo haga van a ser más precisos. Y ese tipo de conclusiones nos dan señales de cosas que nosotros podemos cambiar. Otra cosa es que entre más grande sea el área en donde están instalados los recursos, mejores van a ser los pronósticos porque los errores se compensan. Nosotros acá en Colombia tenemos un reto y es que se espera toda esa concentración altísima en La Guajira. Entonces ese efecto suavizante no lo vamos a ver tanto como se puede ver en otros sitios. Y otra cosa es que, que pues ya digamos las personas que trabajan en el proyecto de pronósticos, que son especialistas en el tema, pues ya lo habían previsto,
pero que también trabajando con estos proveedores internacionales es que hay mucha experiencia y son muy buenos ya haciendo pronósticos en Dinamarca y en Alemania, pero acá estamos en el trópico y eso trae también otros retos. Si se acuerdan de la diapositiva donde estaba el tema de qué estamos haciendo, o sea, teníamos como el referenciamiento internacional, los estudios detallados, y después entonces las acciones, y muchas de esas acciones eran hacer propuestas de cambios regulatorios que nos permitieran manejar los retos o los cambios que se pueden presentar. Y acá es un resumen. A partir de todo ese entendimiento, nosotros en Exem preparamos una propuesta de cambio regulatorio para permitir la integración de las fuentes renovables de una forma confiable y económica. Estos son temas que se incluyeron en la propuesta relacionados con la variabilidad y la incertidumbre, y uno es incluir los pronósticos de generación dentro de los procesos de operación del sistema. Otro es cambiar las causales de redespacho, esos ajustes que se hacen durante el día de operación, de manera que se permita que si los pronósticos que son más acertados cuando está más cerca al tiempo real ven que va a cambiar la generación de las eólicas y de las solares, se permitan hacer ajustes más ágiles al programa de generación. Otra cosa es manejar cuando igual es inevitable que se presenten desviaciones, entonces cómo manejarlas. Otra parte es el de las reservas operativas, que son la última instancia para hacer ese balance entre producción y consumo, entonces también algo de cómo cambiar esa parte y cómo incrementar el nivel de supervisión para poder tener mayor conciencia de lo que está pasando, debido a que vamos a tener unas fuentes cuya producción va a estar cambiando constantemente. La propuesta regulatoria está disponible en la página de Exem, ahí está el link para quienes estén interesados. Por otra parte, el otro de los retos de los que hablaba al principio es ese de la conexión de generación no síncrona, ¿no? Como hablábamos, las turbinas eólicas y la generación fotovoltaica utilizan, las turbinas eólicas, la mayoría, si no todas las turbinas modernas utilizan electrónica de potencia, y los generadores solares todos son inversores de electrónica de potencia. Eso quiere decir que no es una máquina con un rotor que está rotando a la misma velocidad de todo el sistema, y que ese rotor tiene una inercia que compensa si hay un desbalance entre la generación y el consumo, y que además, si se presenta un cortocircuito, de manera natural aporta corrientes que permiten detectar la falla y mantener el voltaje, sino que estos son distintos, esto todo es controlado. Entonces es muy importante estudiar qué le pasa al sistema en términos de estabilidad. Estabilidad es esa capacidad del sistema de aguantar golpes fuertes, digamos, o eventos eléctricos, si lo hablamos de forma técnica, con la incorporación de este tipo de fuentes que se comportan distinto. Esta gráfica es, por ejemplo, el tema de la inercia, y cómo a medida que yo incremento la cantidad de energía no convencional en el sistema, en un despacho, o sea, en un punto de operación, yo desplazo generación normal que tiene inercia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo reduzco la inercia del sistema, y entonces me vuelvo más vulnerable, por ejemplo, a que si se presenta una pérdida de generación, entonces hay una descompensación entre lo que produzco y lo que genero, la frecuencia se reduzca más, o sea, entre menos inercia es más sensible el sistema, la frecuencia del sistema a cambios, y esto puede ser un riesgo para la seguridad, digamos, si no se detecta a tiempo y si no se toman las medidas. Otro ejemplo de cómo las características técnicas distintas pueden afectar es el tema del soporte ante huecos de tensión. De manera natural, los inversores no vienen programados pues para que, si hay un cortocircuito, una falla, entonces el voltaje se baja, que ellos se queden en el sistema y aporten, distinto a una máquina sincrónica, que es como si fuera una fuente de voltaje que está ahí presente y continúa y aporta corriente de cortocircuito. Entonces esto es una simulación, digamos, si yo tuviera, este es un escenario de 1300 megavatios de generación eólica, y esta generación eólica no tuviera ningún tipo, se desconectara pues al haber una falla, que es como se comportaban inicialmente hace unos años las fuentes no convencionales. Y en ese caso, donde hubiera un cortocircuito, un evento que pasa en el sistema, se perdería toda esa generación eólica, y eso me llevaría a tener problemas en la frecuencia,
o sea, nuevamente a tener problemas de estabilidad o a ver mi seguridad del sistema verse amenazada. Entonces, digamos, a raíz de esos estudios y de ver lo que se está pidiendo a nivel internacional, también entonces dijimos, bueno, ese problema ya lo vieron hace varios años en otros países, ya lo solucionaron exigiéndoles un requisito adicional a las eólicos y los solares, y es que soporten durante los huecos de tensión. Es decir, no se desconecten, sino que sigan ahí e incluso aporten una especie de corriente de cortocircuito. Entonces esta es la misma simulación exigiéndoles a los generadores esa capacidad, eso se llama low voltage right through, esa capacidad de soporte de huecos de tensión, y ahí simulamos el mismo evento y ahí ya no teníamos el problema de desconexión de carga ni el problema de estabilidad. Como estos, digamos, como esos análisis de frecuencia, como esos análisis de fallas, se hicieron también otro tipo de análisis para el control de tensión, se miró el tema de las rampas, de qué tan rápido sube y baja la generación cuando la inercia está más bajita, y a partir de todos estos estudios se propusieron, nuevamente una propuesta regulatoria, unos requisitos técnicos mínimos que deben cumplir las fuentes no convencionales que se conecten al sistema colombiano, de manera que aún teniéndolas y teniéndolas en las cantidades que esperamos, la operación del sistema siga siendo viable. Esta es una lista de algunos de esos requisitos que nuevamente están consignados en la propuesta regulatoria. Una es que aporten a la parte del control de frecuencia, que aporten al control de voltaje, que tengan unos valores, o sea, unos rangos específicos de las rampas de subida y bajada. Se miró el tema de las protecciones, nuevamente la supervisión, y el tema que les contaba en las diapositivas anteriores del soporte ante huecos de tensiones. Todo eso es importante de pronto decir, obedece al mismo proceso. Estudiamos lo que sucede afuera, vemos lo que se pide afuera, estudiamos nuestro sistema, entendemos lo que nos puede pasar y hacemos propuestas de requisitos y de regulación, y obviamente que esas propuestas se enmarquen de lo que se pide afuera, no pretendíamos inventar algo nuevo, que la tecnología desarrollara algo nuevo para nosotros, sino utilizar lo que hay en el mercado. Y esos requerimientos de lo que hablamos pues, se mueven dentro de esos lineamientos. El último tema o el último desafío es el de la localización. Esto es una lista de proyectos que tienen concepto de conexión por parte de la UCME, y vemos que hay una gran concentración allá en la parte de la Alta Guajira en términos de energía eólica, lo que les decía, 1200 megavatios, además hay una generación solar, ¿no? Y todo lo que hablábamos del interés que expresaron la gente es por explotar aún más todo ese potencial que hay allá arriba. Y resulta que pues, la Guajira es el extremo nordeste del país, y entonces en una red eléctrica normalmente pues, los extremos son los puntos más débiles, y este punto además de todo pues, es un área donde hay menos carga, entonces donde la red está menos desarrollada y por lo tanto es menos fuerte que en el resto del sistema. Primero porque es un extremo, segundo porque es un sitio despoblado. Entonces ahí a nosotros se nos presenta un gran reto también, que es hay que desarrollar la red de la mejor manera posible para que esa energía se pueda evacuar y no vayamos a tener problemas en nuestro sistema. Y ese es un proceso en el que estamos trabajando ahora. Como les decía, ya la UME definió un proyecto de una ampliación de la red de 500 kilovoltios, y en términos generales se está ampliando la red de 500 kilovoltios en la costa, y eso va a permitir que se puedan evacuar hasta 1600 megavatios de generación eólica. Pero si hay más, que es como todos esperamos, hay que expandir aún más el sistema. Entonces, nosotros, como les decía, Exen no toma las decisiones sobre la expansión, pero sí hacemos estudios de impacto operativo, de posibles alternativas, y apoyamos al sector, a quienes toman las decisiones desde el punto de vista técnico, de mirar alternativas, mirar problemas que se pueden presentar con ciertas soluciones que se proponen, y ese es un trabajo en el que estamos actualmente. Se habla mucho en el último plan de expansión, la UME habló de la transmisión en corriente directa del HVDC. Entonces este año hicimos un modelamiento y unos estudios eléctricos con el HVDC para la conexión de esta generación eólica extra. Eso es más o menos lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra preparación para incorporar las fuentes no convencionales, pero esto sí, esto es un proceso. Esperamos, en este momento la cantidad es muy pequeña,
y va a entrar en los próximos 2, 3 años, lo que va a entrar también es poco, pero esperamos que en lo que llamamos el mediano plazo, esto crezca y por eso es que nos estamos preparando desde ya. Hemos hecho lo que les estaba comentando y estas son otras actividades en las que estamos trabajando. Un poco ahondar en los estudios de flexibilidad, que como les digo es esa capacidad del sistema de mover su producción, su consumo de electricidad para facilitar que se mantenga el balance. Otra cosa es seguir ahondando en estos estudios técnicos, esta parte del HVDC, el impacto en la frecuencia, el impacto de la inercia. Y otro tema muy importante que ya estamos viendo que también se va a empezar a desarrollar en poco tiempo es el de los recursos energéticos distribuidos, porque todos estos estudios de los que hablamos antes eran para proyectos a gran escala, pero si se acuerdan de las primeras diapositivas, bueno, no recuerdo si lo nombré, pero la CREC también sacó una resolución este año donde se dan normas para que los pequeños generadores y autoproductores, los que están acá en los sistemas de distribución, puedan inyectar su generación a la red y los compensen por eso. Entonces, en muy poco tiempo probablemente sea el caso de negocio y eso empiece a aflorar y nosotros tenemos que ver cómo nos impacta a los que estamos operando en el sistema de transmisión. Entonces, es un proyecto en el que estamos trabajando y otro tema es el de respuesta de la demanda, también es otro tema de los de a futuro. ¿Cómo esto me permite flexibilizar mi sistema? ¿Cómo me permite, por ejemplo, mejorar la seguridad del sistema? ¿Cómo en casos de riesgo de racionamiento como niño también me permite un manejo energético? Pues, ¿cómo puede ser la respuesta de la demanda un servicio complementario? Eso era todo lo que tenía para contarles. No sé si hay preguntas o